Contratación pública y privada. Miraremos algunos aspectos relacionados con la contratación pública y privada. Para este caso miraremos la parte de la contratación, cómo es en el sector público y cómo se trata en el sector privado. Algunas diferencias que existen en la contratación pública y la contratación privada. En los contratos privados, las partes, ya sea de tipo natural o jurídica, registran o llegan a unas condiciones de información y de interés, dentro de ellas la forma de pago y algunos otros aspectos. En el sector público se celebra directamente con el Estado. En el sector privado se elige de acuerdo a unas necesidades propias del contrato, a unas capacidades y a unos beneficios ofrecidos. En la parte pública se hace mediante licitación pública. En la contratación privada se hace directamente, las partes relacionadas llegan a un acuerdo, es una propuesta, buscan la más favorable y se acuerdan entre las partes la realización del contrato. En la parte pública requiere algunos trámites que se hacen con el Estado, es más compleja, debe cumplir con unos requisitos, dentro de ellos estar inscritos en el RUT y se realiza bajo el marco legal. En la contratación privada busca un beneficio propio de la empresa. En la contratación pública se hace más buscando un beneficio social o una obra que el Estado vaya a desarrollar. En la contratación privada se buscan unos inversionistas, los inversionistas son particulares. En la contratación pública se contrata por medio del Estado, ya sea por inversión mixta, pública o privada, que se deben cumplir dentro de los contratos públicos y privados. Existen tres etapas: la etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa postcontractual. La etapa contractual consiste en la formalización del contrato, llegan las partes, realizan los acuerdos, discuten y definen el objeto del contrato, establecen unos derechos y unas obligaciones por cada una de las partes, definen el territorio donde se va a desarrollar y establecen el plazo de ejecución. En la etapa contractual ya es donde las partes ejecutan lo que convinieron, lo que firmaron, y se define y se establece acuerdos de voluntades con claridad, precisión. Estas van inmersas en el contrato de acuerdo a los términos y a los efectos de acuerdo al interés del contrato. La etapa postcontractual se da donde cada una de las partes pues ya desarrolla sus obligaciones durante la vigencia que se haya establecido. Para cumplir con el objeto del contrato, esta inicia con la terminación y culmina cuando se haya liquidado el contrato. Si se dan algunos incumplimientos, pues estos pueden generar algunos conflictos jurídicos que pueden terminar en indemnizaciones, ya sea por la parte que contrató o la parte que está obligada a cumplir con el contrato. Partes de los contratos públicos y privados. Tenemos el título, donde podemos identificar claramente la naturaleza del contrato, cuál va a ser el objeto del contrato, qué es lo que vamos a comprar o cuál es el servicio que vamos a adquirir. El cuerpo sustantivo se refiere a las partes involucradas, pues estas contienen lo esencial del contrato, lo que se debe establecer dentro del mismo. La exposición son los antecedentes, los hechos que se registran, las condiciones que se establecen para la firma del contrato, indicando que estas deben ser claras. Debes plasmar todo lo que procede de acuerdo a lo que se ha establecido dentro del contrato para llegar a la firma de este. El cuerpo normativo, entonces ya son las condiciones, tienen que ver con las condiciones, la parte legal, ya sean decretos o resoluciones donde se establece qué debe cumplir, si existe alguna póliza que ampara ese contrato. Tiene que ver con todo el proceso contractual y las posibles sanciones dependiendo de la naturaleza del contrato. Es decir, ahí se establece si el contrato llegara a tener algún incumplimiento, entonces se establecen algunas cláusulas que aplicarían en caso de que se dé algún incumplimiento. El cierre es cuando se da por el hecho de que se firma ya el contrato y se da la aceptación. Los anexos se adjuntan en caso de serse necesario, si necesita algunos soportes o si el contrato se va a hacer alguna compra, entonces se establecen algunos anexos donde lo que permite el anexo es dar claridad
a lo que se ha contratado. Principios que se establecen en los contratos públicos y privados. En los contratos privados está el principio de transparencia, economía, responsabilidad, planeación, publicidad, solidaridad y legalidad. Tiene que ver con la parte que exista una transparencia en la contratación, que se economicen unos recursos, que existan unas responsabilidades, que haya sido planeado, haya habido publicidad, exista la solidaridad, igualdad de condiciones y que haga dentro de los términos legales. La parte pública es dentro de los principios que no haya un abuso de derecho, autonomía de voluntad, que exista la buena fe, la consensualidad, que sea aplicable a la ley, de la de costumbre, que sea dentro del marco legal, siempre sin exceder las obligaciones, partir del error común, es decir, cuando se cometen errores por terceros, pero que parte de la buena fe y que pueden quedar exentos de culpa, de la previsión cuando existe alguna alteración financiera del mismo y esto imposibilita su ejecución. Clasificación de los contratos privados. Dentro de la clasificación tenemos los contratos civiles, los contratos laborales, los comerciales y de mandato comercial. Los contratos civiles, cuando se da un acuerdo de voluntades, generan unos derechos y unas obligaciones que se obligan las partes a cumplir. Está reglamentado en el Congreso de la República y en el Código Civil. Algunos de estos contratos son los unilaterales, bilaterales gratuitos, los onerosos, aleatorios, principal, accesorios, solemnes o consensual. Los contratos laborales son los que establece el Código Sustantivo del Trabajo, donde una persona natural se obliga a prestar un servicio, ya sea a una persona natural o a una persona jurídica, y bajo la cual crea una dependencia o una subordinación. Dentro de estos tenemos el contrato a término fijo, de hora o labor, término indefinido, aprendizaje, civil o prestación de servicios. Los contratos comerciales son los que sirven para asegurar todo acto de comercio y permite crear algunas obligaciones ante la autoridad judicial, ya sea por contrato lícito de formalidad. En estos establecen los mercantiles de sociedad, suministro, compra-venta mercantil. Existen los mandatos comercial, que son los de comisión comercial, de transporte de depósito, los leasing, los de mutuo comercial, préstamos o de consumo. Clasificación de los contratos públicos. Estos se clasifican en contratos de obra, pues como su nombre lo indica, cuando se va a hacer una obra, una construcción, los de consultoría, cuando se requiere hacer algún estudio, los de prestación de servicios, requiere directamente prestar un servicio, los de concesión, alguna obra en concesión, alguna estructura, y los de encargos fiduciarios, como son la fiducia pública. Existen unas responsabilidades por incumplimiento de los contratos privados y esto está contemplado en el Código Civil en el artículo 1546, donde dice que de acuerdo a las obligaciones que han establecido en el contrato, si llega a presentarse algún retraso por incumplimiento de estas obligaciones contractuales, pues entonces da lugar a un evento o a un incumplimiento en lo que se ha pactado. Entonces existe la cláusula penal moratoria, que es el incumplimiento relativo a la obligación, es decir, a lo que se pactó durante el contrato. La resolución del contrato es donde se deja sin efecto un contrato, es decir, se da por terminado. La cláusula penal compensatoria ya serían los perjuicios derivados de este incumplimiento del contrato. Y el cumplimiento del contrato es la acción de cumplimiento y ya se iría a un proceso judicial mediante el cual establece y le exige que cumpla con esa obligación que ha contraído. Esto está dispuesto en el artículo 1542.6 del Código Civil. Responsabilidad por incumplimiento de los contratos públicos establecidos en el Manual del Ministerio de Trabajo en su artículo 86 de la Ley 1474, donde dice que se debe declarar de forma unilateral y efectiva las garantías. Existe la declaratoria de caducidad, que ya es el procedimiento administrativo donde se establece un incumplimiento
que afecta la ejecución del contrato. Entonces existen unas multas establecidas dentro del contrato. También existe la terminación unilateral, es decir, anticipada. No se ha terminado el contrato y se da por terminado por algún incumplimiento. Y existe la declaración de incumplimiento, es decir, no se cumplió con lo pactado dentro del contrato, entonces se declara incumplido. Principio de igualdad de interés particular. Es uno de los elementos de mayor importancia dentro del Estado constitucional de derecho. ¿Qué es lo que ordena? Dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación de hecho y un trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho, sin dejar a un lado que los intereses de la comunidad priman sobre los intereses de los individuos, pero deben realizarse de tal forma que beneficien a todos. Es decir, que todos tengamos las mismas posibilidades dentro del marco del derecho, del respeto al acceso de los bienes elementales y que sirven de sustento al ser humano, respetando siempre su dignidad. En esta presentación quisimos dar a entender un poco acerca de la contratación pública y privada, algunos aspectos a tener en cuenta cuando se da la contratación, algunos principios que se deben tener en cuenta, las responsabilidades cuando se vaya a hacer un contrato dentro del marco siempre de la legalidad. Muchas gracias por su atención.